Good morning, brothers. How are you doing? Ahora sí ya nos escuchamos mejor. Now we can hear ourselves better. Bueno, siguiendo con el tema del mes que hemos estado hablando, Continuing the topic of the month that we've been talking about, continuaremos hablando sobre los beneficios del sacrificio de Jesús. we're going to continue to talk about the benefits of the sacrifice of Jesus Christ. Hoy hablaremos de uno de los beneficios más especiales, Now we're going to talk about one of the most special benefits, del cual hoy en día of which today, usted y yo you and I, podemos disfrutar como hijos de Dios. we are able to enjoy as children of God. Y ese beneficio And that benefit es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Si me pueden acompañar a Juan 16:7, por favor. And if you can go with me to John 16, Juan 16:7. John 16:7. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. John 16:7. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. Here Jesus is talking to his disciples. Y sabemos que en el tiempo que Jesús compartió con los discípulos, And we know that in the time that Jesus shared with his disciples, tanto los preparó para la misión que ellos tenían que llevar en su vida, he prepared them for the mission that they had to take in their life. también los preparó para que ellos supieran que iban a estar sin Él en algún momento. He also prepared for them to know that they were going to be without him for a moment. Y varias veces, And many times, cuando Él habló con sus discípulos, when he spoke with his disciples, Él les avisó he warned them que iba a venir un consolador después de Él, that there was going to be a counselor, an advocate el cual after him, hoy en día which today nosotros sabemos we know que es el Espíritu Santo. that is the Holy Spirit. La palabra consolador, The word counselor or advocate, sabemos que se define como alguien que nos va a confortar, a animar y a consolar. is someone that is going to comfort, encourage us. Y es como It's like a friend, un amigo del cual nosotros podemos tener acceso en cada momento de nuestras vidas, a friend in which we can have access every moment of our lives, en cualquier hora. at any time. Lo que más me llama la atención de que use la palabra consolador Well, it calls more the attention to me that he used the word comforter. y que una de las definiciones es confortar, animar y consolar. And one of the definitions is to encourage and comfort and En- motivate. ¿En qué momentos es cuando nosotros más necesitamos de eso? In what moments is that when we need him the most? En los momentos difíciles, In the difficult moments. en aquellos momentos de angustia. In those moments of anguish. Entonces, siempre Jesús nunca nos dijo que la íbamos a tener fácil. So Jesus always told us that he didn't tell us that we were going to have it easy. Siempre fue muy honesto con nosotros He was always really honest with us. y dijo que la íbamos a tener difícil. And he told us that it was going to be difficult. Más en cambio, no nos dejó desamparados, Nonetheless, he didn't left us alone, sino nos dejó un consolador. but he left us a counselor, a comforter. Pero para poder para poder sentir ese conforte, ese ánimo, ese consuelo que nosotros necesitamos, But in order to feel that comfort, that counsel, that friendship that we need, nosotros tenemos que saber escuchar la voz del Espíritu Santo. we need to learn to hear the word of the Holy Spirit. Porque Él nos habla, Because he talks to us. mas si nosotros lo ignoramos, But if we ignore him, ¿qué sucede? what happens? Nos sentimos en esa soledad. We feel that loneliness. Continuamos en el versículo 8 And if we continue in verse 8, y dice, cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin, in righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned.
De lo primero que el Espíritu Santo viene a convencernos es del pecado. Of the first thing that the Holy Spirit comes to convince us is of sin. ¿Por qué del pecado? Why of sin? Porque nosotros ya tenemos conocimiento de que el pecado existe, Because we have knowledge that sin exists, pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos en pecado. but many times we do not realize that we are in sin. Y por eso el Espíritu Santo And that's why the Holy Spirit es ese sentir que nosotros tenemos dentro de nosotros, is that feeling that we have inside of us, o aquella voz que nosotros or escuchamos, that voice that we hear, que nos está diciendo, oye, estás mal, tienes que cambiar eso que estás haciendo. is telling us, hey, you're doing wrong. You have to change that, what you're doing. ¿En cuántos momentos nosotros hemos sentido cuando estamos discutiendo, ya sea con su pareja o con sus hijos, con un amigo, In how many moments when you are arguing with your spouse, with your children, or a friend, y usted dice algo and you say something, y en ese momento lo siente, ay, pero ¿por qué dije eso? and in that moment you're like, why Okay. did I say this? No debía haber dicho eso. I shouldn't have said this. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, And if we allow ourselves to be guided by the Holy Spirit, pedimos perdón. we ask for forgiveness. Mas si nos dejamos guiar por nuestra carne, But if we allow ourselves to be guided by our flesh, decimos, me vale y se lo merecía. we don't care and they deserved it. Y entonces el Espíritu Santo And then the Holy Spirit es aquel consejero is that advisor, que nos está diciendo, pórtate bien, is the one that's telling us, behave, arrepiéntete. repent. Porque Jesús ya tenía conocimiento de que nosotros la íbamos a estar regando en nuestra vida. Because Jesus had knowledge that we were going to be making mistakes in our lives. Y de que aunque Jesús vino para perdonar nuestros pecados, And that although Jesus came to forgive our sins, eso no justifica de que podemos seguir pecando. that does not justify that we can continue to sin. Por eso habla de un arrepentimiento. That's why he talks about our repentance. Ahora, el arrepentimiento no es solamente decir, ay, la regué, perdón, y después seguimos, continuamos y la volvemos a cometer ese mismo error. And repentance is not, oh, I made a mistake, and we continue to repeat the same mistakes. Porque si alguien le pide perdón por un error que él cometió Because if someone asks me for forgiveness for a mistake that they made, y a los 2, 3 días vuelve a ver que esa persona comete ese mismo error, and 2-3 days later I see that that person commits the same mistake, ¿le va a creer cuando le diga perdón otra vez? is that person going to believe me when I say I'm sorry? No, No. porque en ese momento no fue un arrepentimiento genuino, Because at that moment it wasn't a true repentance. fue remordimiento. It just was something that was telling you was wrong. Y es lo que muchas veces nosotros sentimos aquí en la iglesia. And this is what many times we hear at church feel. Cuando pasamos enfrente When we come forward y queremos pedir perdón, and we want to ask for forgiveness, pero salimos de este lugar but we leave this place y volvemos a nuestra vida diaria and we continue to our daily life. y seguimos cometiendo esos mismos And we errores. continue to make those mistakes. En el 9, cuando dice, de pecado por cuanto no creen en mí, Verse 9, about sin because people do not believe in me. en el contexto de este versículo, In the context of this verse, nosotros sabemos que hasta el último momento de Jesús en su vida, we know to the last moment of Jesus' life, cuando Jesús fue entregado, when Jesus was given away, él fue culpado de mentiroso, he was blamed of liar porque la gente no le creía lo que él decía. because people didn't believe what he was saying. Y en varios instantes, And in various instances, cuando él hablaba con los fariseos when he was talking with the Pharisees, y los fariseos trataban de cacharlo en la mentira and the Pharisees tried to catch him in a lie, y le decían, oye, pero es que tus discípulos están haciendo todo esto, están pecando. and they will say, hey, but your disciples are doing all this, they're sinning. ¿Cómo respondía Jesús? How would Jesus answer? Él decía, él llamaba la atención de ese pecado que ellos mismos estaban cometiendo. He will call the attention to the sin that the Pharisees themselves were committing. ¿Por qué? Why? Porque los fariseos, ellos se preocupaban más por la apariencia física. Because Pharisees were just concerned more with physical appearances. Se preocupaban más para hacerse parecer santos ante el ojo humano. They were worried more about appearing to be holy before the human eye. Más poco les importaba But they didn't care estar santos ante la presencia de Dios. about being holy before the presence of God. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? And what does the Word of God says? Que hoy en día That today, a lo malo le decimos bueno a bad things we call it good, y a lo bueno le decimos malo. and the good things we call bad. Porque tal como los fariseos Because just as the Pharisees, que cambiaban la palabra y la hacían
a estar así como a ellos les parecía más, como les convenía más en esa vida que ellos llevaban, That's just like the Pharisees, like they twisted the scripture to accommodate it to the way they were living. nosotros también hacemos lo mismo muchas de las veces. Many times we ourselves do the same thing. Que nosotros leemos los versículos, nos brincamos los que no nos conviene, seguimos leyendo, tomamos la bendición, pero cuando nos está llamando la atención, lo ignoramos. And we do the same thing. When we're reading the Word of God, we skip the verses that we do not like, and then we accept the ones that talk about our blessings. Bien se nos advierte It warns us de los falsos profetas, about the false prophets, de que debemos de tener cuidado that we have to be careful de qué palabras nosotros of escuchamos. what words we're listening to. Ahora, el problema no es tanto The problem is not so much que nos sentemos y escuchemos una variedad de opiniones. that we sit down and we hear different opinions. El problema está The problem is, de que por falta del Espíritu Santo due to the lack of the Holy Spirit, no tenemos el discernimiento we do not have the discernment para saber entender to understand qué es la verdad y cuáles son mentiras. which ones are truth and which ones are lies. En el 10 continúa sobre la segunda cosa que el Espíritu Santo nos tiene que convencer, que es la justicia. On verse 10, it continues with the second thing that the Holy Spirit wants to convince us of, that is righteousness. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. About righteousness because I'm going to the Father where you can see me no longer. Jesús es el ejemplo Jesus is the example, de aquella persona que vivió una vida justa or that person that lived a just life aquí en esta tierra. here on this earth. Ahora los discípulos Now the disciples tuvieron el privilegio had the privilege de verlo con sus ojos. of seeing it with their eyes. Ahora nosotros Now we nos toca aprender a través de las escrituras, had to learn through the scripture de esa vida perfecta que Jesús llevó. of that perfect life that Jesus carried. Es importante It's important que nosotros como cristianos que nos decimos ser, that we as Christians, that we call ourselves Christians to be, llevemos una vida de rectitud, we have to live a life of righteousness, de obediencia, of obedience, de que sepamos discernir that we have to learn to discern y aceptar and accept cuando pecamos when we sin para así poder tener un arrepentimiento genuino. so that we can have a genuine repentance. Jesús fue el ejemplo de los discípulos en su vida Jesus was an example to the disciples in their lives, y Jesús es el ejemplo para nosotros en nuestra vida. and Jesus is also the example for us in our lives. Aunque nosotros no lo podamos ver con nuestros ojos, Although we cannot see him with our eyes, se nos da el entendimiento he's given the understanding to us y la palabra and the word of God. para que de esa vida From that life, nosotros podamos aprender. we are able to learn. Pero tampoco solamente nos dejó la Biblia para que nosotros la leyéramos y ya, But he didn't just leave us the Bible so we just read it and that's it. sino nos dejó al Espíritu Santo, But he also left us the Holy que es el que Spirit, nos da el entendimiento, which is the one that gives us the y ya Él es el understanding. que nos va a ayudar a entender cómo poner todo esto en And práctica. he's the one that's going to make us understand so we can put all of this into practice. Por eso es importante And that's why it's important el orar to pray antes de leer la Biblia. before we read the Word of God. Cuando estaba preparando esta predicación, When I was preparing this preaching, había un versículo en el que yo no le entendía. there was a verse that I didn't understand. Justamente era este. And it was just this one. Y yo lo leía y no le entendía. And I read it and I couldn't understand it. Y, bueno, llegan mis papás y ellos ven que tengo como 4 Biblias en la mesa. And my parents come in and they see that I have like 4 Bibles on my table. Y ya mi papá me dice, ¿quieres otra? And my dad says, "Do you want another one?" Porque con las 4 que tenía no podía entender ese versículo. Because with the 4 Bibles that I had, I could not understand this verse. Y me pasé un buen rato. And I spent the time, Y aunque yo oré, and although I pray, me estuve distrayendo en ese tiempo. I was getting distracted in that time. Perdí esa conexión. I lost that connection. Y al momento de yo perder esa conexión, And the moment that I lost that connection, es como una lámpara que se desenchufa. it's like a lamp that gets unplugged. Y si se desenchufa, And if it's unplugged, ya no se va a poder prender. you cannot turn it back on. Y entonces, después de rato, yo decía, no, pues es que si ya no puedo entender este versículo,
No, pues no. Dios no quiere que lo use. And after a while, I was like, if I cannot understand this verse, that means God doesn't want me to use it. Y me vuelvo a poner a orar And I prayed again, y es como si volviera a enchufar esa lámpara and it was like if I plugged in the lamp again, y de repente and all of a sudden, me llega el entendimiento. the understanding came to me. Y de todas las Biblias que estaba usando, And of all the Bibles that I was using, de repente como que ese entendimiento llegó a mí. it's like the understanding came to me. Y ya yo digo, si hubiera hecho esto hace media hora, And I was like, if I had done this half an hour ago, el tiempo que me hubiera ahorrado. the time that I would have saved. Y por eso el Espíritu Santo And that's why the Holy Spirit viene a nosotros comes to us a convencernos to convince us de una justicia of a righteousness que es por medio de la fe, that is through faith, creyendo en el sacrificio believing in the sacrifice, perfecto de Jesús, in that perfect sacrifice of Jesus, en el cual Él murió in which He died para perdón de nuestros pecados for forgiveness of our sins y pagar nuestra deuda. and pay our debt. Luego resucitó Then He resurrected al tercer día on the third day, y ahora está con el Padre. and now He's with the Father. Entonces Jesús es el ejemplo de la vida justa que debemos de llevar. So Jesus is a perfect example of the righteous life that we are to live. ¿Que nosotros llevaremos una vida perfecta? Are we going to carry a perfect life? No, vamos a seguir pecando. No, we're going to continue to sin. Pero debemos de estar conscientes But we have to be conscious de que debemos de arrepentirnos. that we must repent Por lo tanto, and such. si nosotros queremos ser perdonados completamente de nuestros pecados y If- tomar esa salvación que If we Jesús want to nos be dio, fully forgiven of our sins and take hold of that salvation that Jesus gave us, debemos de creer en ese sacrificio. we must believe in that sacrifice. Ahora, el sacrificio de Jesús The sacrifice of Jesus no termina does not end en la cruz. on the cross. Porque así que chiste estar hablando de un Dios que murió, There's no sense in talking about a God that died, sino que también debemos de recordar but we also have to remember y creer and believe que Él resucitó al tercer día. that He resurrected on the third day. Por lo tanto, el Dios que nosotros servimos So as such, the God that we serve no es un Dios muerto, is not a dead God, sino es un Dios vivo. is a living God. En el versículo 11 And then in verse 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Entonces ya nos habló del pecado, So he talked about sin, de justicia righteousness, y ahora de juicio. and not about judgment. Y nosotros tenemos que estar conscientes And we had to be conscious y tener presente and have present de que el día del juicio that the day of judgment ya está cerca. is near. Porque muchas veces leemos en la Biblia Because many times we read in the Bible, de que se sigue mencionando because it continues to be mentioned, de que el día del juicio that the day of judgment ya está cerca is near. y decimos, bueno, si ya pasaron 2000 años, tal vez puedan pasar otros 2000 años. If they already passed 2,000 years, maybe another 2,000 years might pass. Pero esa garantía nosotros no la tenemos. But we don't have that guarantee. Por eso no podemos estar viviendo cada día That's why we cannot live every day diciendo, bueno, pues hoy peco y ya sábado y domingo ya es cuando me arrepiento. and you cannot continue to live and say, today I sin, and then Saturday and Sunday I repent. Porque ¿quién le está garantizando Because who's guaranteeing que you usted va a llegar sábado o domingo? that you're going to arrive to Saturday and Sunday? O que Jesús va a venir antes del sábado o domingo. Or that Jesus won't come before Saturday and Sunday? Entonces el Espíritu Santo So the Holy Spirit nos hace conscientes makes us conscious del pecado, of sin, del pecado en el que estamos viviendo, the sin that we're living in, de la vida justa que de nosotros debemos de llevar, of the righteous life that we are to live, porque el día del juicio because the day of judgment ya está cerca. is near. En el versículo 13, In verse 13, ahí mismo en ese capítulo in the same dice, chapter, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Solo volteé la página al capítulo 14, versículo 26. Just turn back the page to chapter 14, verse 16.
26. Oh, 26. Mas 14:26. el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Entonces, el Espíritu Santo So the Holy Spirit, vino a ser nuestro Consolador, he became our counselor. vino a convencernos He came to convince us del pecado, justicia y juicio, of sin, righteousness, and judgment. y también vino a guiarnos And he also came to guide us a la verdad, to the truth, a enseñarnos to teach us, y a and recordarnos to remind us de lo que Jesús dijo. of everything that Jesus said. Todas estas cosas All of these things deben de ser suficiente prueba should be enough proof para nosotros entender for us to understand que el Espíritu Santo that the Holy Spirit no es algo, is not just something, es alguien. it's someone. Y entonces, y nosotros a veces cuando describimos el toque del Espíritu Santo, And when we describe the touch of the Holy Spirit, la experiencia para mí the experience for me puede ser diferente a la experiencia que usted tenga. might be different than the experience that you have. Para algunos, For some, pues se puede sentir como un fuego. can feel like a fire. Para otros, For others, se puede sentir como un escalofrío. maybe like goosebumps. Para otros, And for others, se puede sentir como aceite en las manos. they can feel like oil in their hands. Pero ni el fuego, ni el escalofrío, ni el aceite But now the fire, the goosebumps, or the oil es el Espíritu is the Santo. Holy Spirit. Eso simplemente es un toque That's del simply Espíritu a touch Santo. of the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es alguien is someone al que se le encomendó una who misión was commended a mission para estar con to nosotros be with us en cada momento de nuestras vidas in every moment of our life y cumplir tales cosas, and fulfill such things que es consolarnos, that is comforting us, convencernos, convince us, guiarnos a la verdad, guide us to the truth, enseñarnos teach us, y and recordarnos. to remind us. Un sentimiento, una emoción no puede hacer eso. A feeling and emotion cannot do this, No puede hacer todo esto. cannot do all of this. Y como es una persona, And since he is a person, no se puede encerrar cannot be enclosed en la iglesia in church sábados y domingos just Saturdays and e Sundays interactuar con ella solamente esos días. and interact with him in those days. ¿O acaso usted encierra a sus hijos sábados y domingos? Or do you put you encase your children just Saturdays and Sundays? No. No. Entonces, el Espíritu Santo The Holy Spirit, sí debe de morar en el templo he dwells in the temple, yes. y debe mantenerse en el templo, And he's going to live in the temple, pero no en el templo construido por hombres, but not in a temple built by sino men, en el templo diseñado por Dios, que es usted y yo. but in the temple that was designed by God, that is you and me. Entonces, nosotros siendo el templo, Because we be in the temple, ¿cómo debemos de mantener ese templo? how are we to keep the temple Limpio. clean? ¿A quién le gusta vivir en una casa sucia? Who likes to live in a dirty house? A nadie. No one. Y si nosotros estamos en el pecado, And if we're living in sin, ¿qué pasa con nuestros ojos y con nuestros oídos? what happens with our eyes and our ears? Ni podemos ver, We're not going to be able to ni see, podemos escuchar. and we're not going to be able to hear. Y si no podemos ver y no podemos And if we escuchar, cannot hear or see, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. We're just going to trip and fall over. Y es cuando seguimos cayendo en el pecado. And that's when we continue to fall in sin. Pero cuando nosotros permitimos Because when we allow que nuestra vida, that our life, que nuestro our corazón hearts sea limpiado, to be clean, es cuando nuestros ojos son abiertos is when our eyes are open y nuestros oídos pueden and escuchar, our ears can hear, y es cuando podemos escuchar ese discernimiento del and it's when Espíritu we are able Santo. to hear the discernment of the Holy Spirit. Hay momentos también There are moments as well en el que nuestro pecado y culpa in which our sin and guilt nos domina dominate us or control us, y no nos permite entrar a la presencia de Dios. and it doesn't allow us to enter into the presence of God. Porque hay momentos There are moments en que nos cuesta más which is harder
perdonarnos a nosotros mismos to forgive ourselves que perdonar a aquellos que están alrededor nuestro. than to forgive those people that are around us. Porque aún nosotros no hemos dejado ir esa culpa. Because we have not let go of that guilt. Porque esas memorias Because those memories de todas esas veces que le hemos fallado a Dios of all those times that we have failed God, empiezan a llenarnos nuestra mente. it continues to fill our mind. Y nos empezamos a sentir And we start to feel que no somos dignos de entrar a la presencia de that we are Dios. not worthy to enter into the presence of God. Y cuando sentimos eso, And when we feel this, nos cuesta it's harder for us encontrar las palabras correctas. to find the right words. Es como si se nos olvidara cómo orar. It's just as if we forgot how to pray. Es como que cualquier palabra que nosotros digamos It's as if any word that we say no es la correcta. is not the right one. Sentimos We feel de que aunque nosotros nos encerremos en nuestro cuarto y nadie nos interrumpa that though we just get into our room and no one interrupts us, y todo el mundo se quedara en silencio, and the whole world becomes silent, ni así Dios nos va a escuchar. even then God is not going to listen to us. Y ahí es cuando entra el Espíritu That's Santo. when the Holy Spirit comes in. En Romanos 8:26 In Romans 8:26, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Entonces, en ese momento de nuestra debilidad, In those moments of our weaknesses, en ese momento de nuestra confusión, in those moments of our confusion, en ese momento donde no nos sentimos dignos, in those moments where we do not feel worthy, donde no encontramos las palabras, where we do not find the words, ahí es en donde el Espíritu Santo that's where the Holy Spirit nos abraza, hugs us, nos consuela, He comforts us, y Él es el que está hablando con Dios y and He's the intercede por one that's nosotros. talking to God, interceding for us. Él es el que está orando por nosotros, He is the one that is praying for us, orando de una manera que nosotros no nos podemos imaginar, praying in a way that we cannot imagine, porque Dios conoce nuestro corazón, because God knows our hearts. Dios conoce nuestro sentir, God knows our feelings. Dios conoce lo que nos preocupa, lo que nos atormenta, God knows what we worry about, what torments us. y Dios conoce los milagros que nosotros queremos ver, And God knows the miracles that we want to see. pero a veces no sabemos cómo pedirlos. But sometimes we do not know how to ask for them. Y ahí es cuando nosotros nos debemos de agarrar del Espíritu Santo, And that's when we have to hold on to the Holy Spirit, confiar en Él, to trust in Him. que Él es el que va a estar orando e intercediendo por nosotros. He's the one that's going to be praying, interceding for us. Ahora, solo porque Él está orando e intercediendo por nosotros, Now, just because He's the one praying and interceding for us, no quiere decir que Él está haciendo nuestro trabajo. it doesn't mean that He's doing our job. A nosotros también nos corresponde We also have to entrar en oración, go into prayer, pero el Espíritu Santo but the Holy Spirit es el que ayuda a pulir nuestra oración. is the one that helps us to polish our prayer. Porque no sé ustedes, pero a veces yo se me salen las palabras incorrectas y ya yo digo, no, Dios, eso no fue lo que quise decir. I don't know about you, but sometimes when I'm praying, I'm Usé like, la palabra the wrong word incorrecta. comes out, and I'm like, no, God, that's not what I meant to say. Pero ya en mí, I use the wrong word, but in me, ya tengo esa paz I have that peace de que ya Dios conoce mi sentir that God knows my feels, y que en el transcurso de mi oración, llegando a sus oídos, and in the way of my prayer getting to His ears, ya el Espíritu Santo ya puso la palabra correcta. the Holy Spirit put the right words on it. O a veces cuando estamos aquí en la alabanza Or sometimes when we're here in y worship, no conocemos la alabanza and we don't know the lyrics, y nos la pasamos toda la alabanza cantando la alabanza incorrecta, and we spend the whole worship Y ya singing the wrong y ya lyrics, cuando meditamos en lo que estábamos when cantando, we're meditating, when we're singing, ya decimos, no, todo eso estaba incorrecto, no Oh. tiene nada de sentido. every word I just say doesn't make sense now. Pero cuando nosotros But when we lo hacemos con un amor genuino, do it with genuine love,
La palabra que el humano escucha The words that the humans hear no es lo que cuenta, is not what counts. sino es las palabras que Dios escucha en nuestro But the corazón. words that God hears in our hearts, Esas son las que Él escucha. those are the ones that He hears. Por eso nosotros podemos decir la oración más adornada We can see the most beautiful prayer, y nosotros podemos decir, wow, ese siervo, esa sierva, qué bonito ora. and we can say that servant, that how beautiful they pray. Pero si es una oración hueca, But if it's a hollow prayer, no importa cuántos adornos le echemos, doesn't matter how beautiful it sounds, no tiene ningún poder esa oración. that prayer has no power. Ya para ir cerrando, en Santiago 4:5, And to be closing in James 4:5, Santiago 4:5 dice, James 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? El Espíritu nos anhela celosamente. The Holy Spirit longs for us jealously. El Espíritu Santo quiere estar con The nosotros. Holy Spirit wants to be with us. Ahora, hay algo que debemos de entender. Now, there's something we have to understand. El Espíritu Santo no nos necesita a nosotros. The Holy Spirit doesn't need us. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo. We need of the Holy Spirit. El Espíritu Santo ya se le encomendó esa misión The Holy Spirit wasn't commended a mission que el Padre lo envió that the Father sent Him en nombre de Jesús in the name of Jesus para estar con to be nosotros with us y consolarnos and comfort us en momentos de in dificultades. those moments of difficulty. Entonces, ¿quién necesita? So who needs Him? ¿Él de nosotros o nosotros de Él? He of us or we of Him? Nosotros de Él. We need of Him. Pero porque Él sabe But because He knows en los momentos de aflicción en los que nos encontramos, in the moments of afflictions that we find ourselves in, Él nos ve He sees cuando us estamos llorando when we're crying. y cuando no sabemos encontrar esa solución para los problemas. And since we don't know how to find a solution for our problems, Él sabe He knows cuando nosotros nos sentimos que todo el mundo está en contra de nosotros y When we nadie nos feel entiende. that the whole world's against us and nobody understands us. Entonces el Espíritu Santo Then the Holy Spirit anhela poder estar con nosotros longs to be with us, para poder confortarnos, to be able to comfort us, para poder consolarnos, to be able to counsel para us, podernos dar esa paz to be able to give us the peace que solamente Dios sabe dar that only God knows how to give, y que es la que necesitamos. and that is the one that we need. Cada mañana, Every morning, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, when we open our eyes, el Espíritu Santo está ahí the Holy Spirit is there. y se alegra cuando nosotros abrimos nuestros ojos. And He rejoices when we open our eyes, Porque cada día que nosotros vivimos because every day that we live es una oportunidad nueva is a new opportunity para nosotros poder cumplir to be able for us to fulfill lo que Dios nos ha encomendado en nuestras vidas, what God has commended into our lives, para poder llevar a cabo to be able to carry ese plan perfecto the perfect plan que Dios diseñó para that nosotros. God designed for us. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros So ojos, when we open our eyes, el Espíritu Santo se alegra. the Holy Spirit rejoices Dice, porque ya se despertó. because He's awake. Ya podemos comenzar el día. Now we can begin the day. Ya podemos llevar a cabo el plan que Dios tiene para esta Now we can persona. carry the plan for that God has for us in the morning. Pero si nosotros nos levantamos But if we wake up, y lo primero que hacemos and the first thing that we do es checar el celular is to check our cell phones. o darnos cuenta que ya es hora de ir a We trabajar realize that it's time to go to work, y renegamos and we whine, y no hay ninguna felicidad ni gozo al momento de and there's despertarnos, no joy and happiness when we wake up. no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. We are unable to hear the voice of the Holy Spirit. No vamos a poder llevar a cabo ese plan que Dios tiene para We're nosotros not going to be able to carry the plan that God has for us porque estamos muy concentrados because we're just thinking en el plan de día of in the plan of the day que nosotros trazamos para nosotros, that we trace for ourselves, que ignoramos and then we ignore el plan the plan que Dios tiene para that nosotros. God has for us.
Ahora, todos los planes y los sueños que nosotros podemos imaginarnos para cumplir en esta tierra, All the plans and the dreams that we can imagine to fulfill on this earth, qué bien, they're good. siga soñando. Continue to dream on. Pero esos no son los planes But those are not the plans que Dios tiene para nosotros. that God has for us. En nuestra capacidad humana, In our human capacity, los sueños que nosotros podemos tener in the dreams that we might have, son cortos, they're short, son muy poquitos, son muy pequeños. they're small A comparación in comparison al plan que Dios tiene para to nosotros. the plan that God has for us. No importa qué tan grandes nuestros sueños sean, It doesn't matter how big our dreams are, carnales, our flesh ones, no se comparan they cannot compare al plan que ya tiene Dios para to nosotros. the plan that God already has for us. Por eso dice That's why he says que el Espíritu Santo that the Holy Spirit nos va a guiar a la verdad, is going to guide us to the truth, a la verdad de Dios, to the truth of God, no a nuestra verdad que queremos escuchar. not the truth that we want to hear. Por eso cuando dice que el Espíritu Santo es un consolador, That's why when the Bible says the Holy Spirit is a comforter, que nos va a consolar en los momentos de that aflicción, he's going to comfort us in those moments of affliction, no quiere decir it does not mean que en esos momentos that in those moments, el Espíritu Santo nos va a decir, ay, sí, pobrecito, he's just going to be there like, oh, poor guy, poor. tienes razón. You're right. Todos están mal, tú estás bien, tú Everybody fuiste is el que wrong. te You're right. hirieron, You were the one that got hurt. tú eres la víctima. You're the victim. No, No. el Espíritu Santo no nos va a victimizar a nosotros, The Holy Spirit is not going to victimize us. nos va a consolar, He's going to comfort us pero Él habla sabiamente a nuestras vidas wisely into our lives. y nos guía a la verdad de He- Dios. He's going to guide us to the truth of God. Ahora, a nuestros oídos To our ears, no siempre van a ser cosas que nosotros queremos escuchar it's not always going to be things that we want to hear porque no van de acuerdo a nuestro sentir humano, because they don't go along with our feelings, our human feelings. pero el Espíritu But Santo the Holy Spirit habla de acuerdo talks according a lo que Dios le dice que diga. to what God says to say. Por eso nosotros debemos hacer caso, That's why we are to listen. porque en el consuelo que el Espíritu Santo nos da, Because in the comfort that the Holy Spirit gives us, nos conforta, it comforts us, pero también nos está levantando a seguir but adelante. He's also lifting us up to continue Nos forward. dice, sacúdete todo lo que te está molestando, And He says, just dust everything that is bothering you párate y sigue adelante, and keep walking porque el camino es largo, because the walk is long. porque te vas a seguir encontrando con momentos Because difíciles, you're going to continue finding difficult moments, pero no te preocupes, but do not worry porque yo voy a estar aquí because I am going to be here para seguirte dando esos ánimos to continue to, que continue to tú vas a encourage you necesitar. that you're going to need. Ya para terminar, And to close, nosotros debemos de arrepentirnos we must repent de nuestros pecados, of our sins, confesar confess que Jesucristo es nuestro Salvador, that Jesus Christ is our Savior, y cuando hagamos esa confesión, and when we do that confession, nosotros vamos a querer vivir esa vida en santidad we want to live the living of holiness y en obediencia. and in obedience. Y entonces así seremos lavados And then we're going to be clean, y el Espíritu and the Santo Holy Spirit podrá morar en will nosotros be able to dwell inside of us para consolarnos to comfort us en momentos de in aflicción those moments of affliction y guiarnos en nuestro diario vivir. and guide us in our daily living. Amén. Amen? Bueno, vamos a ponernos de pie. Let's please stand up. Cerremos nuestros ojos. Let's close our eyes. Demos gracias a Dios primeramente. Let's thank God first of all. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque has permitido because you have allowed que nos podamos reunir hoy en este día for us to gather here on this day como hijos tuyos, as your children, como hermanos que somos. as brothers that we are. Gracias, Padre, Thank you, Father, por esta oportunidad que nos has dado for this opportunity that you have given us para llegar ante tu presencia, to be able to be before your presence, alabarte y adorarte to praise you and worship y you, glorificar tu nombre. and to glorify your name. Muchas gracias, Padre, Thank you, Father,
por la misericordia que nos muestras cada día, for the mercies that you show us every day. porque a pesar de cuántas veces nosotros te fallamos, Because in spite of how many times we have failed you, tú no te cansas you don't get tired de mostrarnos tu amor. of showing us your love. Muchas gracias, Padre, Thank you, Father, porque el plan que tú creaste para nosotros because the plan that you built for us es tan perfecto is so perfect que nos dices un hermoso regalo, that you gave us a beautiful gift, un hermoso beneficio, a beautiful benefit, que es el Espíritu Santo, that is the Holy Spirit, y lo has dejado para nosotros, that you have allowed for us para que nos consuele to comfort en us esos momentos de aflicción que in those estamos moments viviendo. of afflictions in our lives. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque en ningún momento de nuestras vidas because in no moment of our lives nos has dejado desamparados. have you ever forsaken us. Siempre has estado con nosotros. You have always been with us. Siempre has extendido tu mano hacia You have nosotros always extended your hand towards us para ayudarnos, to help us, para to animarnos. encourage us. Muchas gracias, Padre. Thank you, Father. Te pido, Señor, I ask, Lord, que sigas tocando nuestro that corazón, you continue to touch our hearts, que sigas abriéndolo, Padre, that you continue to open, para nosotros poder así sentir so that we are able to feel el toque del Espíritu Santo the touch of the Holy Spirit, y que Él pueda morar dentro de nosotros, that He will be able to dwell inside of us, que Él se quede en nosotros cada that He momento de stays nuestras with vidas. us every moment of our life. Abre nuestros oídos, Open our ears, abre nuestros ojos, open our eyes, para poder así nosotros so that we may be able caminar en la verdad, to walk in the truth, caminar en esos pasos to walk in those steps que tú has trazado para that you nosotros. have traced for us. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Llévanos con bien. Take us with well. Síguenos guiando. Continue to guide us. Acompáñanos Accompany us. y acompaña a cada uno de mis hermanos Accompany every single one of my brothers. y a aquellos que no pudieron asistir hoy al And those servicio. that were unable to assist the service today. Llega hasta donde ellos están. Reach where they are. Tócalos, Touch them. guíalos And guide them. y sígueles igualmente abriendo el entendimiento así como a And nosotros. continue to open their understanding as well as ours. Gracias, Padre, por el entendimiento que nos has dado Thank you, Father, for the understanding that you have given us. y que el entendimiento que tenemos And that the understanding that we have se vea reflejado may be en reflected nuestra manera de vivir. in our ways that we live. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Amén y amén. Amen and amen.